Hola, les damos la bienvenida a un nuevo video de elementos de programación. En este video vamos a ver el lenguaje de programación C, sus principales características y cómo realizar el primer programa. Vamos a comenzar con un poquito de historia para saber de dónde viene el lenguaje. En el año 1967, en la Universidad de Cambridge, Martin Richards crea el lenguaje de programación llamado BCPL. Era un lenguaje básico que tenía un solo tipo de dato, pero incorpora un concepto interesante que es el de la máquina virtual, que luego se utilizó en Java. En 1970, Kenneth Thompson, con la ayuda de Dennis Ritchie, en los laboratorios Bell, crean una simplificación de ese lenguaje para ser usado en las mini computadoras que estaban saliendo en esa época. Lo simplifican para que ocupe menos memoria y como simplifican el lenguaje BCPL lo llaman B. En 1972, Ritchie, que fue el que ayudó a crear el lenguaje B, crea el lenguaje C como una evolución de ese lenguaje. En el año 77, Ritchie junto con Kernighan escriben el manual de referencia al lenguaje C. ¿Por qué les comento este manual? Porque es muy interesante, es un lugar para ir a consultar cualquier cosa del lenguaje que necesitamos saber. Piensen que está escrito directamente por el creador del lenguaje. Ojo, no es un libro para estudiar, sino que es un libro de consulta. Yo no sé cómo funciona determinada cosa del lenguaje, voy y consulto. No es un libro que al leerlo me vaya a enseñar a programar. En 1980, John Stroupout, en los laboratorios Bell, crea el lenguaje C++, evolucionando el lenguaje C. Y recién en el año 1983 se comienza a trabajar sobre el lenguaje C para estandarizarlo, porque como el lenguaje se hizo famoso y se hizo conocido, muchas empresas tenían su versión del lenguaje, entonces los programas que uno desarrollaba no eran compatibles con otro. Entonces, el organismo de estandarización toma el lenguaje, empieza a trabajar y genera el primer estándar que se publica en el año 1989. Eso es lo que conocemos como ANSI C. Pero este lenguaje sigue en evolución. Y incluso la última versión de esta norma es del año 2018. O sea, constantemente se está actualizando el lenguaje y se sigue actualizando hoy en día. Entonces, ya se habrán dado cuenta por qué se llama C este lenguaje. Todo partió del lenguaje BCPL, que como lo simplificaron, al nuevo lenguaje lo llamaron B, y la evolución de ese lenguaje la llamaron C. No eran muy originales con los nombres. Y luego también se creó el lenguaje C++ como una evolución del lenguaje C. Nosotros vamos a trabajar con el lenguaje C directamente, no con el lenguaje C++, que el lenguaje C++ tiene una orientación a objetos, que es otro paradigma de programación que no se ve en esta materia. Vamos a hablar un poco de las características del lenguaje C. Es un lenguaje de alto nivel, pero que puede acceder a un nivel bajo. Un lenguaje de alto nivel significa que una sola instrucción del lenguaje se va a transformar en varias instrucciones a nivel del procesador. Y yo no necesito saber con qué procesador estoy trabajando, sino que se hace una traducción automática. Es portable, es decir, que yo lo puedo llevar a distintas plataformas. El programa que yo haga lo puedo correr en sistema operativo Windows, en Linux, en Android, siempre y cuando respete la sintaxis del estándar de C. Cumple con las reglas de la programación estructurada, pero va a depender un poco según cómo yo escriba el programa. Porque recordemos, por ejemplo, que la programación estructurada dice que cada módulo tiene una sola entrada y una sola salida. Y en el lenguaje C yo puedo tener varias salidas de un módulo, de una función. Entonces depende de cómo yo, como programador, escriba mi código para respetar esas reglas de la programación estructurada. Otra característica del lenguaje es que todas las funciones de entradas y salidas, es decir, lectura de teclado, mostrar en pantalla, no son parte del lenguaje, sino que están en bibliotecas de funciones. También el lenguaje permite separar el programa en módulos con la posibilidad de compilar
cada módulo de forma separada. Todo programa en C tiene esta estructura. Primero, un bloque declarativo, donde se arranca con las directivas al preprocesador. Vamos a ver en un rato esto qué significa. Todas las directivas al preprocesador arrancan con el símbolo numeral. Luego se hace la declaración de estructuras, que es un tema que vamos a ver más adelante, y variables globales, que nosotros no trabajamos con este tipo de variables, pero si en algún momento necesitan declararlas, se hacen aquí arriba. Y cuando veamos el tema de funciones, antes, en este primer bloque, se pone el prototipo de la función, es decir, el nombre de la función, qué devuelve y qué parámetros recibe. Después tenemos un bloque principal. Este bloque existe siempre en todo programa lenguaje C, que se escribe con la palabra reservada main. Int significa que devuelve un entero al sistema operativo, y estos paréntesis vacíos quiere decir que no recibe ningún dato desde el sistema operativo. Si ustedes miran algún apunte o algún otro video o algún libro, en algunos casos ven aquí la palabra reservada void en lugar de int. Quiere decir que no va a devolver nada como resultado de la ejecución del programa. Pero los nuevos compiladores exigen que nosotros retornemos un código de error o un código de que el programa se terminó de forma correcta. Dentro del bloque principal se declaran las variables locales, es decir, donde yo guardo la información en la variable, vive solamente dentro del bloque de esta función, dentro de estas llaves. Por eso se llama variables locales. Son variables que yo solamente las voy a poder ver en mi código dentro del programa principal. Y luego el conjunto de instrucciones. Debajo del programa principal haremos el desarrollo de las funciones que queramos crear, que lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a ver cuáles son los pasos para generar el programa ejecutable. Siempre partiendo de un programa fuente, es un programa con extensión .c, un archivo con extensión .c, que no es más que un archivo de texto plano, donde el programador escribe el programa en el lenguaje C. Ese programa escrito pasa primero por lo que se conoce como el preprocesador. Es un módulo que agarra el texto que nosotros escribimos y lo modifica. ¿Cómo lo modifica? Bueno, primero agregando encabezados de funciones que nosotros vamos a utilizar y que no desarrollamos. El lenguaje trae un conjunto de bibliotecas de funciones estandarizadas con cosas que ya podemos usar y no necesitamos programarlas, como por ejemplo leer un dato de teclado, mostrar un dato en pantalla, son cosas que ya vienen hechas y nosotros simplemente las utilizamos. Pero para poder utilizarlas tenemos que referenciar a la biblioteca donde está ese código. Y el preprocesador es el encargado de agregar ese prototipo de las funciones. Una vez que se preprocesó nuestro código fuente, se compila el programa. Es decir, se analiza si está escrito sintácticamente correcto y se lo pasa al lenguaje máquina. Eso lo hace el compilador. El compilador, si no tiene ningún error, si hay algún error nos va a informar. Si termina en forma correcta, genera un programa objeto. Ese programa objeto está ya en un lenguaje máquina, pero todavía no es ejecutable. ¿Por qué no es ejecutable? Porque nosotros dijimos que incluimos código que no hicimos. Pero el preprocesador lo único que hizo fue incorporar el encabezado de esas funciones. O sea, solamente dice, vos estás usando una función que se llama de esta forma y que necesita estos parámetros. Pero no tiene el código de esa función que vamos a utilizar. El encargado de incorporar el código y de mezclarlo con el código de nuestro programa es el linker. Y ese código está dentro de la estructura de archivos del compilador en la carpeta lib. Es el código ya compilado de las bibliotecas. Es decir, las bibliotecas estándar, nosotros no tenemos el código fuente, sino que ya tenemos el código compilado. Y lo que hace el linker es unir el programa nuestro con los programas ya desarrollados. La ventaja de las bibliotecas estándar es que en la biblioteca hay un montón de funciones, pero si nosotros usamos solo dos, el linker se va a encargar de agarrar el código solamente de esas dos funciones y no de todas las funciones de la biblioteca.
Una vez que el programa se linkea de forma correcta, aquí también puede llegar a haber un error si no encuentra una referencia externa, se genera el programa ejecutable que va a ser un .exe. Esto hablando del caso de que estemos trabajando en Windows. Si trabajamos en Linux, en realidad el .exe no tiene sentido porque Linux no trabaja con extensiones. Vamos a ver entonces las directivas al preprocesador, ese proceso que se ejecuta antes de la compilación y modifica nuestro código fuente. Todas las directivas al preprocesador, como mencioné anteriormente, comienzan con numeral. Se ejecutan antes de compilar, como vimos recién, y modifican el código fuente que se compila. La primera que vamos a ver es include. Lo que hace el include es incorporar el código fuente que está en otro archivo a nuestro archivo. Esto nos permite incorporar el código de las bibliotecas. Si se trata de bibliotecas estándar, se realiza de la siguiente forma. La palabra reservada include, precedida por el numeral, y entre mayor y menor el nombre de la biblioteca. Por ejemplo, una biblioteca cualquiera .h. Esto hará que lo busque dentro de la carpeta include, o sea, son bibliotecas estándar que ya vienen desarrolladas. Los archivos .h, como dije recién, son solamente archivos de cabecera. Solamente dicen cómo se llama la función, qué datos le puedo pasar y qué datos me van a devolver. No tienen el código completo. Algunas de las bibliotecas estándar que vamos a utilizar son stdio.h para operaciones de entrada y salida. Esta la vamos a utilizar siempre que querramos mostrar algo por pantalla o leer un dato de teclado. La biblioteca conio.h, que son operaciones de consola. Lo que tiene de malo esta biblioteca es que hay algunas funciones que no están estandarizadas, entonces no funcionan bien en todos los sistemas operativos. Para matemáticas tenemos la biblioteca math.h, donde tenemos algunas constantes y funciones matemáticas. stdlib.h, que nos va a permitir hacer conversión de datos, acceso a memoria dinámica, llamadas al sistema operativo. En el caso que querramos utilizar bibliotecas propias, la forma de incluirlas ya no va a ser entre mayor y menor, sino que se ponen entre comillas. Es decir, nosotros más adelante podemos crear nuestras propias bibliotecas de funciones para reutilizar en distintos programas, y lo que tenemos que hacer es copiar ese archivo fuente en la misma carpeta del ejecutable e incluirlo de esta forma. Teniendo en consideración que solamente estas bibliotecas no van a ser como las bibliotecas estándar, sino que tienen todo el código fuente completo y no solo los prototipos de las funciones. Es decir, que si hay funciones en esa biblioteca que no usemos, igual van a formar parte de nuestro ejecutable y vamos a tener un ejecutable de mayor peso. La segunda instrucción al preprocesador que vamos a utilizar es define. Lo que permite es definir una etiqueta que se va a buscar en el código fuente y se va a reemplazar por el texto que nosotros le digamos. Es decir, va a funcionar como un buscar y reemplazar. La vamos a usar para declarar constantes. Por ejemplo, si queremos utilizar la constante pi matemática en nuestro código, definimos una etiqueta, define, con el nombre pi, y el valor de la constante. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si este es nuestro código fuente y tenemos definida la etiqueta pi, en nuestro código no escribimos este número, sino que directamente ponemos la palabra pi, para facilitarnos y no tener que escribir el número en distintos lugares. Entonces, ¿cuál va a ser el código que se va a compilar? Porque el preprocesador, ¿qué va a hacer? Va a agarrar esta etiqueta pi, la va a buscar en todo el código y donde encuentre pi lo va a reemplazar por 3.1416. Lo que se compila realmente lo que va a hacer es esto. Va a modificar donde está pi y lo va a cambiar por ese número. O sea que el código que se compila no es el que uno escribe, sino que es el que queda luego del preproceso. Vamos a ver qué características tiene el lenguaje C en cuanto a la escritura de código. Las sentencias terminan con punto y coma para determinar que termina la instrucción. Es un lenguaje sensible a las mayúsculas y minúsculas, es decir, no es lo mismo escribir una palabra o una variable en mayúsculas que en minúsculas o mezclándolas. Si definimos variables con el mismo nombre pero variando alguna mayúscula y minúscula, son variables distintas.
Los bloques se definen entre llaves. Como mostré anteriormente, por ejemplo, el bloque principal se abre con una llave y se cierra con otra llave. Todas las variables que uno defina dentro de ese bloque van a ser visibles solo ahí adentro. Las palabras reservadas del lenguaje son pocas. Vamos a ir viéndolas a medida que las utilicemos. Algunos ejemplos son for, while, main, if, auto, etc. Hay palabras reservadas, es decir, que esas palabras tienen un significado dentro del lenguaje y yo no las puedo utilizar como un identificador, una variable. Bueno, las variables, ya lo dijimos en videos anteriores, es un espacio de memoria que permite almacenar un dato. Las variables tienen un tipo de dato y los identificadores, el nombre que le damos a esa variable, tenían algunas reglas, entre ellas que no podemos poner símbolos, el único símbolo válido era el guión bajo, no pueden contener espacios, no pueden contener acentos y tampoco pueden empezar con número. Pueden contener número, pero no comenzar con un número. Estos son los tipos de datos que nosotros podemos utilizar al escribir nuestros programas. Vamos a trabajar con distintos tipos. Por ejemplo, el tipo char me permite declarar una variable que va a guardar un símbolo, un carácter solo. Variables numéricas vamos a utilizar int. Y para variables que tengan parte fraccionaria vamos a utilizar float. Cada tipo de dato ocupa un tamaño distinto en la memoria de la computadora. El char ocupa un solo byte, el entero ocupa 4 bytes y tiene un formato particular que se va a utilizar para la lectura y para mostrar en pantalla. Cada variable tiene un rango. ¿Qué significa el rango? Es decir, el número más chico que puedo guardar en una variable y el número más grande que yo puedo guardar en esa variable. Si yo no quiero trabajar con números signados y quiero aprovechar esos números negativos para guardar números más grandes, tengo que anteponer el modificador unsigned. Entonces, por ejemplo, si voy a guardar números y sé que no tengo números negativos, puedo declarar la variable como unsigned int, una variable entera sin signo. Entonces tengo una representación de números más grandes que puedo representar. Vamos a ver ahora cómo se declaran las variables en el lenguaje. Por ejemplo, quiero declarar una variable entera. Pongo la palabra reservada int, un espacio y el identificador de la variable y termino con punto y coma. Entonces, de esta forma estoy declarando una variable que se llama número del tipo entero. En una misma instrucción puedo declarar más de una variable entera. ¿Cómo lo hago? Bueno, separándolos con coma. Pongo int, espacio, el identificador de la primera variable, coma, el identificador de la segunda variable, y termino la instrucción con punto y coma. Puedo declarar dos o todas las variables que necesite en la misma línea. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que cuando declaramos una variable no se conoce el valor. ¿Qué hace la computadora? Busca un espacio de memoria que no esté utilizado, en este caso como es entero de 4 bytes, y nos va a asignar ese espacio para que nosotros guardemos lo que querramos allí. Pero no sabíamos qué hay en ese espacio de memoria. Puede haber cualquier cosa. Entonces, la variable, al momento de declararla, queda con lo que tenga anteriormente ese espacio de memoria. Le decimos en forma genérica que hay basura de memoria, porque no sabemos qué hay en ese dato y no podemos confiar en ese dato. Si queremos declarar, por ejemplo, una variable entera y queremos ponerle un valor inicial, lo podemos hacer de esta forma. Declaramos la variable con la palabra reservada int, espacio, el identificador igual y el valor que queremos guardar en la variable inicialmente. De esta forma también podemos inicializar más de una variable al mismo tiempo. Por ejemplo, definimos dos variables enteras y a todas les ponemos el valor 0. Esta nomenclatura hay que tener cuidado porque en algunos compiladores no funciona correctamente. Entonces, lo más seguro es hacerlo uno por uno. Por ejemplo, int n1 igual a 0, n2 igual a 0. Las variables del tipo char permiten guardar caracteres. Como vimos anteriormente, si yo necesito escribir una constante del tipo carácter, lo tengo que escribir entre comillas simples. Entonces, si quiero escribir la A mayúscula y asignarle una variable del char, lo voy a poner entre comillas, el número 5 o cualquier otro símbolo que yo quiera guardar en una variable. Cada variable puede guardar obviamente un único carácter
Y lo que se almacena en realidad dentro de esa variable no es ese carácter, sino que se guarda un valor numérico, que va a estar representado en el código ASCII. El código ASCII determina cuáles son los valores numéricos para cada carácter. Las letras dentro de ese código ASCII tienen números correlativos, también los números. Entonces, yo una variable del tipo char la puedo utilizar tanto para guardar caracteres, símbolos, o como para guardar números pequeños. Si quiero mostrar qué carácter está guardado en esa variable, la muestro con formato C. Luego vamos a ver cómo se muestra por pantalla utilizando estos formatos. Pero si yo quiero mostrar el código que representa ese carácter, qué número está guardado, lo muestro con %D. Acá vemos algunos ejemplos. Si yo quiero la letra A minúscula, en el código ASCII va a estar representado por el número 97, la B por el 98 y así consecutivamente. Pusimos como ejemplo también el arroba. Muchos estarán acostumbrados cuando están escribiendo una dirección de mail y no encuentran en el teclado el arroba, ponen Alt 64. Ustedes están escribiendo el código ASCII del arroba. Y fíjense que las letras mayúsculas comienzan en el 65. Es decir, que en el código ASCII las letras mayúsculas tienen un código menor que las letras minúsculas. También los números van a estar en forma correlativa, y esto nos va a servir para en algunos programas poder hacer comparaciones y validaciones de si estamos ingresando en forma correcta o no un número, por ejemplo, o una letra mayúscula o una letra minúscula. Vamos a ver ahora entonces cómo ingresar datos por teclado. Para eso vamos a utilizar la función scanf que está disponible en la biblioteca stdio.h. La función tiene el siguiente formato. Primero se pone el nombre de la función, paréntesis, entre comillas va el formato de la variable o de las variables que queremos leer, coma, y la dirección de memoria donde queremos guardar el dato. Vamos a verlo con ejemplos. Si yo quiero leer un número entero, por ejemplo, tengo definida en mi programa la variable n1 del tipo entera, ¿cómo la leo? Pongo scanf, paréntesis, entre comillas, el formato del número entero, que es %d. En la tabla anterior habíamos visto cada tipo de dato cuál era el formato correspondiente. Para el int es %d, coma, ¿dónde vamos a guardar el dato? Lo queremos guardar en la variable n1, pero el scanf lo que necesita es saber la dirección de memoria de dónde guardar el dato. Y hay un operador, que es el operador ampersand, que nos va a sacar la información de cuál es la dirección de memoria de la variable n1. Entonces le decimos, lee un número entero y guárdalo en esta dirección de memoria. Si queremos leer dos enteros lo podemos hacer en un solo scanf. Por ejemplo, si tenemos estas dos variables definidas, n2 y n3, ¿qué hacemos? Un único scanf donde dentro de las comillas ponemos los dos formatos, porque voy a leer dos variables, pero estos dos formatos tienen que estar pegados sin ningún espacio y sin nada en el medio. Y luego pongo la dirección de memoria de la primera variable donde voy a guardar el primer dato ingresado por pantalla y la segunda dirección de memoria donde va a ingresar el segundo dato por pantalla. Siempre es recomendable ingresar de a uno los datos para poder ponerle un mensaje personalizado al usuario y también luego cuando hagamos validaciones, validar uno a uno los datos de ingreso. Acá vemos un ejemplo que en un solo scanf yo podría leer también dos variables de distintos tipos. Entonces, tengo una variable entera, n4, y una variable float, f1. Quiero leer la variable entera, entonces es %d el formato, y la segunda va a ser un float, que es %f. Tengo que, obviamente, respetar el orden. La primera va a ser la dirección de memoria de la variable del tipo entera, y la segunda la dirección de memoria de la variable de tipo float. Si quiero leer un carácter, de la misma forma, utilizo el formato %c. También los caracteres pueden leerse con otra función que se llama getChar. ¿Y cómo se hace? De esta forma. Pongo el nombre de la variable, la asignación y el llamado a esta función getChar, que tiene la misma utilidad que el scanf %c. Vamos a ver ahora cuál es la función para mostrar datos por pantalla.
Entonces, la función se llama printf y también está disponible en la biblioteca stdio.h. Por ejemplo, puedo mostrar directamente un mensaje en pantalla. Entre comillas, pongo todo lo que yo quiero que se muestre directamente tal cual en pantalla. Pero el printf también me permite mostrar un mensaje con formato. ¿Qué significa eso? Que yo aquí puedo poner formatos de variables y luego una lista de variables de donde obtener los valores. Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo con el solo mensaje sería printf y entre comillas, por ejemplo, título del programa. Ahora, si quiero mostrar el contenido de una variable, acá tengo definida una variable entera num que tiene guardado el valor 10. Pongo printf, entre comillas, el contenido de la variable num es, y donde quiero que se vea el número de la variable, pongo el formato. Y luego, coma, de donde saca el dato para reemplazar por este formato. Si tengo más de una variable, también puedo ponerlos en el mismo print, puedo poner todas las que quiera. Por ejemplo, el primer valor es formato, aquí quiero que muestre un entero, y el segundo valor es otro formato. Luego pongo la lista de variables de donde sacar los datos. El primer formato se va a reemplazar con lo que tenga guardado la variable n1 y el segundo con lo que tenga guardado la variable n2. En este ejemplo no tiene nada, pero esto sería un fragmento de código. Yo debería, por ejemplo, leer de teclado ambas variables. Si quiero mostrar un float, lo que uso es el formato %f. Fíjense en este ejemplo. Tengo la variable definida float que le asigno la constante 4.75 y tengo esta instrucción. Lo que me muestra por pantalla es esto. El precio es 4.7500 porque por defecto el formato %f muestra con 4 decimales las variables del tipo float. Si yo quiero que me lo muestre con 2 decimales, lo que tengo que hacer es cambiar el formato y agregarle un modificador. En lugar de poner %f, pongo %.2f. Es decir, le estoy diciendo, mostrame un float, pero con solamente 2 decimales. Entonces me lo mostraría de esta forma. El precio es 2.4.75. Esto es porque yo le indiqué que solamente me muestre luego del punto 2 decimales. También yo puedo poner algo de esta forma. Fíjense, el precio es %10.2f. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? Que en total se va a mostrar el número en 10 lugares. Y 2 de esos lugares van a ser decimales. Esto me va a servir más adelante para cuando hagamos listados alinear los datos. Lo puedo usar tanto para enteros, float, caracteres, cualquier tipo de dato lo puedo alinear de esta forma. ¿Qué me mostraría en pantalla? Fíjense, el precio es 2 puntos y me deja un espacio porque en total el número va a ocupar 10 espacios y lo va a alinear a la derecha. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde vamos a mostrar por pantalla un carácter. Entonces definimos una variable del tipo char que se llama letra, le guardamos la A minúscula y mostramos por pantalla con el printf utilizando la instrucción. Y lo que ponemos es, la letra es %c, pero fíjense que aquí agregué 2/n. ¿Qué son los /n? Son caracteres de control, que lo que hacen es agregar saltos de línea en la salida por pantalla. Entonces, lo que va a mostrar por pantalla es, la letra es lo que tenga la variable, luego va a ser 2 saltos de línea, y después con esta otra función, putchar, muestra directamente el contenido de la variable letra. Es decir, me va a mostrar la letra A. Me mostraría esto. Lo primero es, la letra es A, que corresponde a este printf, y estos 2 espacios en blanco son consecuencias de haber agregado los 2/n dentro del formato. Y luego mostraría la letra A por esta otra instrucción utilizando putchar, que directamente muestra que tiene guardado adentro el carácter, en este caso la variable letra. Entonces, los caracteres de control que vamos a utilizar son el /n para el salto de línea, el /t para dejar una tabulación,
Si quisiera yo escribir en pantalla una barra, no me lo va a tomar, porque la barra indica que es un carácter de control, entonces tengo que poner 2 veces la barra. Lo mismo pasa con las comillas. Como las comillas son parte de cómo yo escribo la instrucción, el formato, necesito poner barra, comillas, para que me muestre en pantallas una comilla. Entonces, por ejemplo, si ponemos esta instrucción, printf mensaje de barra n prueba, lo que vamos a ver en pantalla es esto. Donde está el barra n va a ser un salto de línea y va a ir hacia abajo. También puedo poner esto, mensaje barra t de prueba. Entonces, donde está el barra t, lo que va a hacer es poner una tabulación y me va a dejar el texto separado. El lenguaje C tiene algunos operadores especiales que me permiten escribir el código de forma reducida. Esos son el operador más, menos menos, más igual, menos igual, por igual, dividido igual. Es decir, todas las operaciones matemáticas las puedo hacer más cortas con los operadores especiales. El operador más, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo tengo una variable, al hacer la variable más, por ejemplo, la variable a++, lo que estoy haciendo es sumarle 1 a lo que tenía esa variable. Es lo mismo que poner la variable a es igual a lo que tenía a más 1. Lo puedo escribir de esta forma o directamente de esta forma. Lo mismo pasa con el menos, que lo que hace es decrementar en 1 la variable. También puedo sumarle una cantidad fija, un número fijo. Por ejemplo, le quiero sumar 2 a la variable, pongo a más igual 2, que es lo mismo que poner a es igual a lo que tenía antes, más 2. Lo mismo con el resto de los operadores, menos igual, por igual o dividido igual. De esta forma puedo escribir el código de una forma más compacta. Vamos a ver con qué valor queda cada variable luego de esta instrucción. Tengo este código. Tengo la variable n1 asignada con el valor 10 y la variable n2 que no tiene valor. En la siguiente instrucción le asigno a la variable n2 n1++. Entonces, ¿qué me muestra por pantalla? Me mostraría esto. Me mostraría en n1, me mostraría 11. ¿Por qué? Porque tenía 10, pero al hacerle más, lo que hizo fue sumarle 1 a la variable. Pero n2 me queda con 10, no me queda con 11. ¿Por qué pasa esto? Porque el más está puesto a la derecha de la variable. Esto se conoce como post-incremento. Es decir, primero asignó el contenido de n1 a n2, n1 tenía inicialmente 10, y luego hizo el incremento y cambió el valor de la variable n1. En cambio, si escribimos este código ahora, vamos a tener un preincremento. Es decir, tenemos el mismo código, n1 vale 10, n2 no tiene valor, pero al asignarlo ponemos el más delante del n1 y no atrás. Es decir, primero incrementa y luego asigna. Entonces, en ese caso sí, las dos variables nos quedan con el mismo valor. Vamos a hacer ahora un programa completo de ejemplo. Un programa que nos permita sumar dos números enteros y mostrar el resultado por pantalla. Entonces, lo primero que ponemos en nuestro código son la llamada al preprocesador para que incluya las bibliotecas. El código que nosotros vamos a usar, pero no lo hacemos. Entonces, necesitamos la biblioteca stdio.h para utilizar las funciones scanf y printf. También vamos a incluir una segunda biblioteca, stdlib.h, porque al final de nuestro programa vamos a llamar al sistema operativo para que haga una pausa y muestre por pantalla el resultado. Empezamos nuestro bloque principal. Acuérdense que todo programa estaba armado por distintos bloques. El bloque declarativo, que en este caso tenemos los dos include, y el bloque del programa principal, con la palabra reservada main. Se abre ese bloque con una llave y dentro empezamos a escribir. Lo primero que hacemos es declarar las variables locales a nuestro código. En este caso vamos a usar tres variables. Una variable para guardar el primer número, otra para guardar el segundo número y una para el resultado. Ponemos un mensaje en pantalla para que el usuario sepa que tiene que ingresar dos números y luego leemos por teclado ambos datos utilizando un único scanf con dos formatos de variables enteras, porque leemos la variable n1 y la variable n2.
Luego hacemos una instrucción de asignación donde asignamos la suma del contenido de los dos variables, sumamos n1 más n2 y lo guardamos en la variable que se llama suma. Y por último, mostramos por pantalla cuál es el resultado de esa variable. Entonces hacemos el printf con un texto, el formato donde queremos que se reemplace el valor de esta variable y un salto de línea. Por último, ponemos una pausa, que esto invoca al sistema operativo Windows para que haga una pausa y no se cierre el programa cuando lo ejecutemos. Ponemos esta instrucción que lo que hace es devolver al sistema operativo un 0 para indicar que el programa se terminó, finalizó de forma correcta. Siempre que devolvamos un 0, quiere decir que el programa terminó correctamente. Cualquier otro número va a indicar que hubo un error y salimos de forma incorrecta del programa. Y por último, cerramos la llave del programa principal. Bueno, de esta forma terminamos y hemos mostrado cómo trabajar con el lenguaje C, cuáles son sus características, y les recomendamos que vean el video de cómo trabajar con el entorno de desarrollo. Así ven en forma práctica este mismo ejemplo que mostramos aquí, más completo y con distintas alternativas. Muchas gracias.